Hola, bendiciones. Llegamos a nuestra clase número 3 de relaciones humanas y vamos a seguir hablando de los tipos de personalidad. Hemos visto que estamos presentando 3 teorías distintas para las personalidades. La primera, que simplemente clasifica las personalidades en extrovertidas y introvertidas. La segunda, que presenta 16 tipos distintos de personalidad. Y ahora estamos estudiando la tercera teoría, que es la teoría del enneagrama, que presenta 9 personalidades agrupadas en tres grupos, podemos decir así. El grupo del sentir, el grupo del hacer y el grupo del relacionarse. Entonces, vamos a seguir aquí conociendo estos tipos básicos de personalidad, considerando que estamos en esta tercera teoría. En esta teoría, entonces, tenemos 3 personalidades aquí en este primer grupo, que es la personalidad del reformador, la personalidad del líder y la personalidad del pacificador. En el segundo grupo tenemos el ayudador, el buscador de estatus y el artista. Y en el tercer grupo tenemos el pensador, el lealista y el generalista. Según el enneagrama, estos son los 3 grupos y cada uno de estos grupos acomoda 3 tipos de personalidad. Vamos a expandir estas descripciones de una palabra a 4 palabras. Hay que tener presente que estos rasgos son meramente aspectos notorios y no representan el aspecto completo de cada tipo de personalidad. Vamos a conocer entonces cada una de estas 9 personalidades que son presentadas aquí por esta teoría del enneagrama. Primero, el reformador. Es una persona de principios ordenada, perfeccionista y castigadora. El ayudador es cariñoso, generoso, posesivo y manipulador. El buscador de estatus es seguro de sí, competitivo, narcisista y hostil. El artista es creativo, intuitivo, introvertido y depresivo. El pensador es perspectivo, analítico, excéntrico y paranoide. El lealista es amable, cumplidor, dependiente y masoquista. El generalista es una persona realizada, impulsiva, excesiva y maníaca. El líder es confiado en sí mismo, enérgico, combativo y destructivo. Y el pacificador es pacífico, reasegurador, pasivo y negligente. Como ustedes pueden presentar, las características de cada uno de estos tipos de personalidad va de la más destacada, de la más fuerte, hasta la más despreciable, podemos decir así. De la mejor para la peor. Y observen que todas las personalidades tienen también sus aspectos buenos y tienen su aspecto negativo. La tríade del sentir. ¿Cuáles son entonces las 3 personalidades que hacen parte de esta tríade del sentir? Es el ayudador, el buscador de estatus y el artista. Estos 3 tipos de personalidad tienen ventajas y desventajas en común que se relacionan con sus sentimientos. Y la palabra clave aquí en la tríade del sentir es exactamente el sentimiento. Es lo que es más acentuado, más destacado en estas 3 personalidades. Cuando estos tipos son sanos,
Sus sentimientos son el foco de lo que es admirable en sus personalidades, permitiéndoles convertirse en individuos altamente valorados por sus cualidades interpersonales. Sin embargo, cuando son mal sanos, sus emociones están en desequilibrio de una y otra manera. Entonces, siempre cuando pensamos aquí en el enneagrama, tenemos que pensar como si hubiera un termómetro, alguna cosa así, y cuanto más arriba, o que según la teoría se llaman de sanos, cuanto más sanos los sentimientos, obviamente mejores van a ser las cosas y los relacionamientos. Cuanto más abajo o mal sanos están los sentimientos, más desequilibrada va a ser esta persona. Entonces, siempre en esa teoría, las personalidades son avaliadas con este, entre comillas, termómetro, sano, mal sano. Las fortalezas del ayudador sano resultan de la capacidad de sustentar sentimientos positivos hacia los demás. El ayudador sano son compasivos, generosos, amorosos, considerados y hacen grandes esfuerzos para ayudar a la gente. El ayudador promedio son posesivos y controladores. Desean ser queridos, pero se inmiscuyen demasiado en la vida de los demás. Y el ayudador malsano se engaña respecto a la presencia de sus sentimientos negativos, especialmente la agresión. Desean que los demás los consideren amorosos y buenos todo el tiempo, aun cuando manipulan a la gente y actúan con egoísmo. Entonces, podemos ver ahí aquí otra vez que dos personas, así como hablamos de los temperamentos, pueden tener el mismo temperamento, pero tener personalidades diferentes. Aquí también, una persona puede tener, podemos decir, la misma personalidad. Aquí en esta clasificación está mencionando el ayudador, pero este ayudador va a distinguirse de los demás ayudadores, podemos decir así, dependiendo si él es sano, si es promedio o si es mal sano. Lo que va a hacer la diferencia entre las personas que tienen esta personalidad es exactamente esta clasificación. ¿A dónde están sus sentimientos? ¿En la parte sana, en el promedio o en la parte malsana? Las fortalezas del buscador de estatus sano incluyen la capacidad de adaptarse a los demás. El buscador de estatus sanos aprende rápidamente que los hará atractivos y deseables. Son capaces de motivar en los demás el deseo de ser como ellos, porque son genuinamente admirables en alguna forma socialmente valorada. El buscador de estatus promedio, sin embargo, son los que están más fuera de contacto con sus emociones y con su individualidad. Son camaleones que proyectan una imagen que los demás van a aplaudir, pero que en realidad no es. El buscador de estatus malsano se tornan hostiles y extremadamente maliciosos si no obtienen la atención admirativa que desean. Las fortalezas del artista, estamos viendo el primer grupo de 3 personalidades. Entonces, las fortalezas del artista sano incluyen una autopercatación intuitiva. El artista sano son muy directos, revelando, comunicando sus sentimientos en forma que permite a los demás contactarse con sus propias emociones. El artista promedio se destacan demasiado de sus, se percatan, demasiado de sus sentimientos, especialmente los negativos,
retrayéndose de los demás y viviendo demasiado en su imaginación. El artista malsano están extremadamente deprimidos y alienados de los demás, atormentados por dudas de su propia capacidad y odio a sí mismo. Se tornan suicidas cuando ya no pueden encarar la realidad. El ayudador, el buscador de estatus y el artista tienen problemas comunes con la identidad y la hostilidad que descargan ya sea sobre sí mismos o sobre los demás, dependiendo del tipo de personalidad. La tríade del hacer es el pensador, el lealista y el generalista. Estos tipos tienen ventajas y desventajas comunes que se relacionan con el hacer. Cuando estos tipos son sanos, su capacidad de lograr cosas es inigualada por los otros tipos de personalidad. Frecuentemente son responsables de notables logros prácticos o científicos, pero cuando son malsanos, su capacidad de actuar está en desequilibrio de una y otra manera. Las ventajas del pensador sano los hacen el tipo de personalidad más profundamente perceptivo. El pensador sano son extremadamente conocedores de algún aspecto de su ambiente y son capaces de dar soluciones brillantes, originales e inventivas a los problemas. El pensador promedio desea una total certeza antes de actuar, así que piensan tortuosamente todo antes de hacer cualquier cosa, atascándose más bien en el pensar que en el hacer. Como resultado de pensar demasiado, el pensador malsano se crean más problemas que los que resuelven porque se han aislado tan completamente de la realidad. Son incapaces de saber qué es real o irreal, verdadero o falso. Las fortalezas del lealista sanos incluyen la capacidad de establecer intensos vínculos emocionales con los demás. Cuando el lealista sanos actúan, resulta bueno para todos. Se comprometen con los demás, son amigos leales y fieles y buscan las mismas cualidades de los demás. El lealista promedio, sin embargo, busca demasiado fuera de sí mismo permiso para actuar de una figura de autoridad o sistema de creencias que les diga qué hacer. Inseguros de sí mismos, a menos que la autoridad esté de su parte. De todas formas, sienten que deben imponerse frente a la autoridad para demostrar su independencia. Y el lealista malsanos sucumben a la angustia y a sentimientos de inferioridad y inseguridad, causando en forma autodestructiva precisamente las consecuencias que más temen. Las ventajas del generalista sanos incluyen la capacidad de hacer muchas cosas excepcionalmente bien. El generalista sanos son muy entusiastas por el ambiente, volviéndose extremadamente versados en una amplia variedad de actividades. El generalista promedio se exceden en todo en una interminable búsqueda de nuevas sensaciones, aunque irónicamente, cuanto más hacen, menos satisfechos están. Desean ávidamente más de todo para no sentirse privados. El generalista malsanos se vuelven egocéntricos, exigiendo que los demás cumplan sus caprichos,
se convierten en escapistas disipados y pierden el control compulsivamente. El pensador, el lealista y el generalista tienen problemas comunes con la inseguridad y la angustia, que manejan en diferentes formas dependiendo del tipo de personalidad. La tríada de relacionarse: el líder, el pacificador y el reformador. Estos tres tipos de personalidad tienen, obviamente, como los otros, ventajas y desventajas comunes que comprenden el relacionarse. Cuando son sanos, estos tipos se relacionan excepcionalmente bien con su ambiente y con los demás, a menudo como líderes de una y otra clase. Sin embargo, cuando son malsanos, están en desequilibrio con la forma en que se relacionan con el mundo y con los demás. Las fortalezas de líderes sanos se basan en el considerarse más poderosos que el resto de la gente. Pueden utilizar su inmensa confianza en sí mismos, valentía y capacidades de liderazgo para inspirar a otros hacia grandes logros. El líder promedio, sin embargo, tienden a dominar todo en el ambiente con demasiada agresividad, ya que solo se ocupan de su propio interés y no respetan los derechos y necesidades de los demás. Y el líder malsano se relaciona con su ambiente como abusadores y tiranos, destruyendo cruelmente a cualquier persona o cosa que se interponga en su camino. Las ventajas del pacificador sano se basan en la capacidad de identificarse íntimamente con una persona o creencia. La receptividad, optimismo y serenidad del pacificador sanos son reaseguradores para los demás, permitiendo a estos florecer, porque el pacificador crea una atmósfera armoniosa para todo el mundo. El pacificador promedio socava su propio desarrollo y su capacidad de encarar la realidad, idealizando demasiado al otro, ya sea una persona o una abstracción. Y el pacificador malsano se tornan peligrosamente fatalistas y negligentes al aferrarse a lo que se ha convertido en poco más que ilusiones acerca de la realidad de la cual se ha disociado. Las fortalezas del reformador sano incluyen la capacidad de relacionarse objetivamente con el ambiente. El reformador sano son razonables, equitativos y concienzudos, guiados por principios que les dan una conciencia fuerte y un claro entendimiento del bien y del mal. El reformador promedio están en desequilibrio con sus emociones que tratan de controlar demasiado. Se esfuerzan por conseguir nada menos que la perfección absoluta, encontrando difícil aceptar cualquier cosa tal como es, porque siempre puede ser mejor. El reformador malsano son intolerantes, farisaicos, obsesionándose con el mal que encuentran en los demás, mientras que ignoran sus propias acciones contradictorias. Pueden ser crueles y despiadados con los demás. El líder, el pacificador y el reformador tienen problemas comunes con la represión y la agresión, que manejan en diferentes formas dependiendo del tipo de personalidad. Entonces, vemos aquí, conociendo todas estas personalidades, los temperamentos, vemos que no existe ningún temperamento y ninguna personalidad perfecta. Cualquier personalidad puede ser buena, puede ser promedio o puede ser mala. Va a depender de
cómo se dio el desarrollo de esta persona en el ambiente a donde vivió, cuáles fueron las experiencias que tuvo, en qué área se dio más énfasis que otras. Todo esto va a resultar en una personalidad que puede ser sana, que puede ser promedio o que puede ser mala. Y por tanto, todo esto va a influir en cómo la persona se relaciona con ella misma, porque como hemos visto aquí, la persona por fin puede ser hacer el mal contra sí mismo, destruirse a sí mismo, perjudicarse a sí mismo, porque no acepta las cosas de la forma como son. Y también va a tener serios problemas para relacionarse con las demás personas. Entonces, cuanto más si está sano, y me gustó esta expresión, sano, cuanto más nosotros estamos sanos en nuestro carácter, en nuestra personalidad, que es el resultado de nuestro temperamento y de nuestro carácter, cuanto más estamos sanos, mejor vamos a relacionarnos con nosotros mismos y mejor va a ser nuestro relacionamiento con las otras personas. Por eso es importante este conocimiento y la aplicación de este conocimiento para que podamos construir relaciones buenas con las personas con quien convivimos. Ahora vamos a conocer cómo funciona aquí en esta teoría del eneagrama estas direcciones de integración y desintegración. Cuanto más sano, más integrado. Cuanto más malsano, más desintegrado es una personalidad. Cada personalidad se inclina más a una dirección o en otra. En otras palabras, a medida que uno se vuelve más sano o malsano, puede moverse en distintas direcciones. La dirección de integración trae salud y autorrealización. Y la dirección de desintegración va a causar las enfermedades y las neurosis. Y aquí cuando hablamos de enfermedad, no estamos hablando de enfermedades físicas, estamos hablando de enfermedades psíquicas, psicológicas. Y aquí tenemos entonces una imagen, un gráfico que nos muestra cómo funciona. Aquí tenemos, como dije, como si fuera un termómetro. En la parte más arriba, el sano, en el medio, el promedio, y en la parte de abajo, el más sano. Cuanto más una persona camina en la dirección del sano o desarrolla-se en la dirección del sano, más está en la dirección de la integración. Y ahí, como vimos, de la salud y de la autorrealización. Y cuanto más la persona camina para el mal sano, más está en la dirección de la desintegración y entonces de la enfermedad y de la autodestrucción. Ahora vamos a conocer un otro aspecto que también es importante y que nos ayuda también en la construcción de los relacionamientos, en el trato de los relacionamientos incluso con nosotros mismos y también con las demás personas. Vamos a hablar ahora de algunas inteligencias. Y aquí vamos a mencionar, hay muchas inteligencias según algunos teóricos, pero nosotros vamos a centrarnos en 3 tipos de inteligencias que son las que más están involucradas y que tienen que ver exactamente con este aspecto del relacionamiento, que es la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Vamos a empezar con la inteligencia emocional. En lo general, las personas son seleccionadas para distintas funciones o tareas por su capacidad intelectual y experiencia
y despedidos por su falta de inteligencia emocional. Esto es interesante. Cuando se va a buscar a alguien para una distinta función, sea cual sea, siempre se buscan las capacidades intelectuales y la experiencia de la persona. Pero, por lo general, la razón por que las personas son despedidas y en otras palabras, en otras circunstancias, la razón por que los relacionamientos se rompen es exactamente por la falta de la inteligencia emocional. La diferencia radica en ese conjunto de habilidades que se ha llamado inteligencia emocional, entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. Entonces, cuando hablamos de una inteligencia emocional o una inteligencia interpersonal o intrapersonal, estamos hablando de distintas habilidades que una persona desarrolla a lo largo de su vida, que puede desarrollar incluso voluntariamente, propositalmente, para que sus relaciones se queden mejor, para que su forma de tratar las cosas y la vida y las personas puedan estar mejor. Entonces, tiene que ver con habilidades. Las inteligencias tienen que ver con habilidades para la resolución de problemas. Y por eso estamos hablando aquí de la inteligencia emocional. Y ya vimos aquí que las habilidades que están involucradas en la inteligencia emocional son el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. Si bien una parte de estas habilidades pueden venir configuradas en nuestro equipaje genético y otras tantas se moldean durante los primeros años de vida, la evidencia respaldada por abundantes investigaciones demuestra que las habilidades emocionales son susceptibles de aprenderse y perfeccionarse a lo largo de la vida. En esencia, toda emoción constituye un impulso que nos moviliza a la acción. La propia raíz etimológica de la palabra da cuenta de ello, pues ven del latín movere, que significa moverse. La emoción, entonces, desde el plano semántico, significa movimiento hacia. En cada uno de nosotros se solapan dos mentes distintas, una que piensa y otra que siente. En muchísimas ocasiones, estas dos mentes mantienen una adecuada coordinación, haciendo que los sentimientos condicionen e enriquezcan los pensamientos. Y lo mismo a la inversa. Entonces, debe haber un equilibrio entre la razón, el pensamiento y los sentimientos. Una persona no puede ser movida simplemente por los sentimientos y no debe ser movida simplemente por la razón. Necesita de un equilibrio de esos dos elementos, como dice aquí, de estas dos mentes, para que pueda estar en equilibrio y también pueda tratar con equilibrio a las otras personas. Tal como sucede en las matemáticas o la lectura, la vida emocional constituye un ámbito que se puede dominar con mayor o menor pericia. Los que gobiernan adecuadamente sus sentimientos y saben interpretar y relacionarse efectivamente con los sentimientos de los demás, gozan de una situación ventajosa en todos los dominios de la vida. Si bien es cierto que en todas
persona coexisten los dos tipos de inteligencia, la cognitiva y la emocional, es evidente que la inteligencia emocional aporta con mucha diferencia la clase de cualidades que más nos ayudan a convertirnos en auténticos seres humanos. Gardner, que es el creador de las múltiples inteligencias, mantiene que la inteligencia no es una sola, sino un amplio abanico de habilidades diferenciadas entre las que identifica 7. Gardner destaca dos tipos de inteligencia personal: la interpersonal, que permite comprender a los demás, y la intrapersonal, que permite configurar una imagen fiel y verdadera de uno mismo. Las habilidades emocionales no solo nos hacen más humanos, sino que en muchas ocasiones constituyen una condición de base para el despliegue de otras habilidades que suelen asociarse al intelecto, como la toma de decisiones racionales. En suma, muchas de las habilidades vitales que nos permiten llevar una vida equilibrada, como la capacidad para tomar decisiones, nos exigen permanecer en contacto con nuestras propias emociones. Las habilidades que muestran una inteligencia emocional equilibrada son, primero, la habilidad de autocontrol o el dominio de uno mismo, dominio propio. Y vemos que la Biblia incluso habla, uno de los frutos del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas es exactamente el dominio propio. Los griegos llamaban sofrosine a la virtud consistente en el cuidado y la inteligencia en el gobierno de la propia vida. A su vez, los romanos y la iglesia cristiana primitiva denominaban temperancia o templanza a la capacidad de contener el exceso emocional. La preocupación, pues, por gobernarse a sí mismo y controlar impulsos y pasiones parece ir aparejada al desarrollo de la vida en comunidad, pues una emoción excesivamente intensa o que se prolongue más allá de lo prudente pone en riesgo la propia estabilidad y puede traer consecuencias nefastas. Entonces vimos que de la inteligencia emocional, la primera habilidad es el autocontrol, el dominio propio. La segunda habilidad es el entusiasmo, la aptitud maestra para la vida, la motivación. Por su poderosa influencia sobre todos los aspectos de la vida de una persona, las emociones se encuentran en el centro de la existencia. La habilidad del individuo para manejarlas actúa como un poderoso predictor de su éxito en el futuro. La capacidad de pensar, de planificar, concentrarse, solventar problemas, tomar decisiones y muchas otras actividades cognitivas indispensables en la vida pueden volverse entorpecidas o favorecidas por nuestras emociones. Habilidades emocionales como el entusiasmo, el gusto por lo que se hace o el optimismo representan unos estímulos ideales para el éxito. El optimismo es una actitud que impide caer en la apatía y la desesperación o la depresión frente a las adversidades. La habilidad número 3 es la empatía, que quiere decir ponerse en la piel de los demás. Y nos acordamos de que Jesús también hizo una recomendación. La Biblia nos dice que debemos llorar con los que lloran y sonreír con los que sonríen. Algunas personas tienen más facilidad que otras para expresar con palabras sus propios sentimientos. Existe otro tipo de individuos cuya incapacidad absoluta para hacerlo los lleva incluso a considerar que carecen de sentimiento.
Peter Sifneos, psiquiatra de Harvard, acuñó el término alexitimia, que se compone del prefijo a, que quiere decir sí, junto a los vocablos lexis, palabra, y timos, emoción, para referirse a la capacidad de algunas personas para expresar con palabras sus propias vivencias. La palabra empatía proviene del griego empatia, que significa sentir dentro y denota la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona. A lo largo de la vida, esa capacidad para comprender lo que sienten los demás afecta un aspecto muy amplio de actividades. A su vez, la ausencia de empatía suele ser un rasgo distintivo de las personas que cometen los delitos más execrables. Por ejemplo, los psicópatas, los violadores, los pederastas, etc. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo, ilustra cómo debe funcionar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para manejar efectivamente nuestras emociones y estados de ánimo en el objetivo de aumentar nuestra calidad de vida en todos los ámbitos tales como el laboral y especialmente el personal. Entonces, vemos aquí como un engranaje que es la inteligencia emocional. Y esta inteligencia entonces va a actuar con tres otros engranajes que vemos aquí. Hemos visto a poco las tres habilidades, que es el dominio propio, la empatía y la motivación. Entonces aquí en el número 1, aumento de la eficacia de la toma de decisiones al dominar las presiones, los prejuicios y la neutralidad necesaria al efecto. El número 2, estabilidad en la escala de valores debido a la mejor manera de las presiones emocionales, laborales y del hogar. Y el número 3, mejora el estilo de liderazgo, ya que no lo enfoca en el respeto, ya que lo enfoca en el respeto, la motivación, la comprensión, sin perder de vista la responsabilidad, la objetividad y la asertividad. Entonces, vemos aquí que estos conocimientos también nos ayudan a comprender por qué las personas reaccionan de la forma que reaccionan, por qué son de la forma que son. Y una de las cosas que más perjudica los relacionamientos entre las personas es exactamente la parte emocional. Las personas que son muy explosivas, muy agresivas, o entonces las personas que son muy sensibles y que todo les afecta, aquellas que se enojan por todo, nadie puede hablar nada que la persona ya se queda enojada. Todo esto, todas estas cosas que vemos son evidencias de que las personas tienen problemas en sus emociones. O sea, no tienen el dominio propio que la Biblia mismo nos dice que deben tener. No tienen empatía y no tienen la motivación necesaria para ver los problemas, aprender con los problemas, sacar cosas boas de los problemas, ver las soluciones, buscar las soluciones y seguir adelante mantendo los relacionamientos con las personas. Entonces, debemos utilizar todas estas cosas, no como
lo más importante de todo, porque lo más importante de todo, que es lo que vamos a ver aún en las próximas clases, es exactamente cómo la Biblia nos dice que debe ser nuestro trato y nuestro relacionamiento con las otras personas. Pero aquí estamos teniendo conocimiento de la parte, digamos, científica, de los estudios, de cómo son las personas, cómo se presentan las personas, y también podemos ver aquí hasta qué grado todas estas informaciones pueden ayudarnos a tener relacionamientos mejores y entender mejor lo que pasa con las personas en las distintas circunstancias de la vida. ¿Ok? Entonces, finalizamos aquí nuestra clase número 3. Bendiciones y nos vemos en la próxima clase.